una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akinpech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy te voy a hablar de los cambios faciales que podemos tener con el tratamiento de ortodoncia. Y es que no podemos separar lo que es la alineación dental de los resultados o los cambios faciales que podemos obtener dependiendo de la maloclusión que presente el paciente. Normalmente, o realmente hoy en día, lo que busca el paciente en el 80% es más la estética que la función. Siempre quieren lucir bien, verse bien y obviamente en el menor tiempo posible. Entonces, en cuanto a las secuencias de análisis, lo ideal es que primero se haga un análisis frontal y posteriormente un análisis de perfil. En cuanto vemos el análisis frontal, les traigo este caso, porque es una sonrisa que no está hermosa y es la que quiero que analicemos. Esta paciente tiene enfermedad periodontal, tiene raíces cortas y de verdad un tratamiento bastante comprometido, tenía mordida profunda. Entonces es muy importante que nosotros tomemos la fotografía y le indiquemos cómo podemos mejorar su sonrisa. Si estamos limitados solamente al tratamiento de ortodoncia o debemos también sumar lo que es la parte protésica. También es sumamente importante que tengamos en cuenta la altura de los ojos. Un ojo más descendido que el otro no sugiere un problema de respiración. Que debemos hacer mucho hincapié en la historia clínica, en la anamnesis. Si el paciente menciona que sufre de algún tipo de alergia, si tiene problemas de cornetes, si no, pues fijarnos en la radiografía panorámica y evaluar cómo están esos senos paranasales, ese tabique, y de ser necesario apoyarnos con un ortodoncista, con un otorrinolaringólogo. Vamos a tener las formas faciales que pueden ser braqui, dólico, mesofacial. Lo ideal obviamente es que todos seamos mesofaciales. En cuanto a la evaluación de las simetrías, debemos evaluar lo que son los quintos, los tercios, la línea bipupilar y tener muy en cuenta cómo está la altura de la sonrisa para poder evaluar bien lo que es la estética. En cuanto a, tenemos el ángulo de la apertura facial, que para mí este es muy útil y nos ayuda a evaluar si tenemos discrepancia en la mandíbula. La verdad es que este ángulo lo utilizamos para saber el biotipo facial, pero nos ayuda muchísimo a evaluar si el ángulo lo que es la parte del mentón lo vamos a tener bastante centrado si tenemos algún tipo de duda con respecto a lo que es la rama mandibular. Tenemos que el perfil puede ser convexo, que se caracteriza en los clase 2, cóncavo, que se caracteriza en los clase 3, y recto, como todos quisiéramos estar. En cuanto a la línea de Rickert, es la más usada para nosotros poder evaluar lo que es ese equilibrio facial que tenemos, lo que es nariz, mentón, y poder evaluar el equilibrio facial con la posición dental. También tenemos la línea de Rickert que nos va a ayudar sobre todo con la posición de la mandíbula o del mentón. El ángulo nasolabial, que en las mujeres por lo general es de 100, 105, en los hombres de 90, 95. Y el análisis de la sonrisa, que para mí es súper importante. Tomarle la foto al paciente antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia con la sonrisa. Evaluar lo que es la forma o la anatomía de sus dientes, el largo de las coronas dentales, cómo podemos corregir los corredores bucales, si es necesario realizar giroplastía o no. En fin, es súper importante explicárselo al paciente antes de iniciar el tratamiento. En cuanto al análisis de la sonrisa, también se le debe explicar al paciente los pros y los contras que tiene. Porque en muchas ocasiones hay pacientes que tienen gum smile, entonces sabemos que tenemos que impactar un poco, utilizar microtornillos. Hay quienes no los quieren utilizar, hay quienes definitivamente les gusta mostrarle en sí, hay otros que no. Va a depender del paciente. Y también es muy importante tener en cuenta que con los años el labio superior tiende a descender. En lo particular, a mí me gusta dejar, más que todas las mujeres, los incisivos centrales ligeramente más largos que los laterales para que con los años y la longevidad podamos, o esa paciente o esos pacientes se puedan ver o lucir mucho más joven a la hora de sonreír. Y de verdad, evalúen personas de la tercera edad cómo el labio superior ha descendido y cómo se ven sus dientes, se nota muchísimo menos. Así que un tip para tenerlo en cuenta con sus pacientes.
En cuanto al análisis facial con apiñamiento moderado severo, no vamos a tener un estereotipo de cómo va a ser. Normalmente pueden presentar perfil convexo, pero no en todos los pacientes. Algunos presentan incompetencia labial, pero este caso que les muestro acá es un paciente con apiñamiento severo y luce bastante bien. Entonces, facialmente no siempre vamos a tener un cambio radical, a menos que haya una proclinación, ahí sí vamos a tener un buen cambio. Como por ejemplo este paciente. Fíjense cómo sonreía antes de iniciar el tratamiento, no mostraba bien sus dientes, cómo ya va mejorando un poco cuando se ve sus dientes alineados y cómo tiene una sonrisa plena al culminar su tratamiento. Indudablemente mejoró considerablemente su autoestima y aquí se suma lo que es la parte del crecimiento. Vean su perfil. No es tan convexo, no es tan prominente, tiene más proquelia al momento del progreso, sin embargo al finalizar está bastante aceptable su cierre labial. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? En realidad, que el paciente pueda cerrar la boca, que pueda morder, que tenga función y que tenga estética. Fíjense sus comparativas de la cefálica lateral, cómo culminó, realmente bastante aceptable, bastante bien. En cuanto al paciente con la mordida abierta, aquí vamos a tener, pues uno de los que yo considero que tenemos un mayor cambio facial, porque al sonreír y no poder cerrar la boca, y cuando ya logramos este cierre, de verdad que el cambio es maravilloso. Tenemos que dentro de las características faciales, tenemos la mordida abierta dentaria y la esqueletal. En la dentaria puede o no haber una desproporción facial, puede que no están afectadas las bases óseas, no tenemos un ángulo del plano mandibular necesariamente aumentado y el ángulo boniaco puede ser o no obtuso. Aquí cuando tenemos una mordida abierta esquelética, sí vamos a tener un desequilibrio de las bases óseas, va a ser mucho más evidente. En este caso, como el de este paciente, podemos ver que tiene una discrepancia de la rama mandibular. Se puede ver, se aprecia la cara mucho más alargada. Normalmente tiene un patrón hiperdivergente o dólico facial. Tenemos un plano palatino inclinado, un ángulo boniaco obtuso y el ángulo del plano mandibular aumentado. Aquí les muestro una paciente de mordida abierta que al culminar el tratamiento de verdad cambió bastante. Fíjense en la sonrisa, cómo están sus corredores bucales. No lo podemos apreciar. Y ahora al finalizar el tratamiento, cómo se ve. Obviamente esto se lo tenemos que decir a la paciente o al paciente. ¿Cómo va a ser su cambio? Normalmente está muy a gusto. Es difícil el paciente que dice yo quiero estar como estaba antes. En este caso, como no es quirúrgica, vemos que su cara no es un adólico facial, no es que le vamos a cerrar la mordida y se va a ver braquio, no necesariamente. Fíjense cómo está la proporción y eso es lo que nosotros debemos explicar al paciente. Esta paciente indudablemente tenía el hábito de lengua. Al culminar el tratamiento, siempre yo utilizo durante el tratamiento y al culminar el tratamiento lo trabajé con mayores para corregir lo que es esta mordida abierta. Además era un caso que no podía demorarme mucho porque tenía raíces cortas. Y fíjense cómo está su perfil facial al terminar el tratamiento. Aquí se nota muchísimo más. Esta es otra paciente que de frente vean cómo está su sonrisa. No podemos apreciar bien sus corredores bucales, no se ve bien su sonrisa. Y aquí al finalizar, a pesar de que tiene una sonrisa tímida, el cambio es totalmente radical, se ve muchísimo mejor. Y fíjense sus cefálicas laterales, cómo estaba abierta su mordida y cómo culminamos con una inclinación dental adecuada. Aquí tenemos sus fotografías de perfil. Ahora bien, con respecto a la mordida profunda, estos pacientes por lo general tienden a tener mucho apretamiento, son pacientes braquifaciales con tendencia clase 2, un perfil cóncavo, el tercio inferior y la dimensión vertical va a estar disminuida y el plano cruzado disminuido. Nosotros tenemos que aumentarlo y comentarle al paciente que va a mejorar, porque al aumentar su dimensión vertical va a mejorar considerablemente. Este paciente que tengo acá es un paciente clase 2, de mordida profunda, pero tanto al inicio como al progreso de su tratamiento, él trataba de
aumentar su dimensión vertical porque se veía con ese perfil como muy viejito. Fíjense aquí, cuando ya contacta cómo es su sonrisa. Esta era una sonrisa falsa, pero el perfil no miente. Vean cómo estaba, como los labios que yo digo de besito, y fíjense cómo terminó. Obviamente, en este caso también ayudó mucho lo que es el crecimiento. Y este paciente lo trabajé con MyoRace. Vean cómo era la proyección de sus labios al iniciar el tratamiento y cómo es al culminar. Esto es maravilloso. Vean este perfil. Vean su línea de riqueza acá y acá. De verdad que está muchísimo mejor. Tenemos este paciente que él, de verdad que no le importaba tanto su mordida profunda, sino que tenía mordida cruzada en posterior. Fíjense aquí cómo aumentó su dimensión vertical, mucho más visible de perfil. Vean cómo tenemos aquí la dimensión vertical y cómo culminamos. Esta fotografía es genial para que lo puedan evaluar y vean cómo terminamos. Obviamente el paciente está súper feliz, luce más joven. Vean su cefálica lateral, el cambio que obtuvimos. Ahora bien, indudablemente los cambios faciales más radicales se van a dar en aquellos pacientes que son quirúrgicos. Podemos tener lo que es la clase 2 división 1, donde tenemos un perfil convexo, moderado, severo, un ángulo coniaco abierto. Hay diferentes características faciales que nos van a indicar que el paciente es quirúrgico. Sin embargo, lo más importante es que nosotros evaluemos lo que es la discrepancia ósea para poder hablar de lo que es la cirugía ortognática, cómo va a ser la proyección y hablarle al paciente cómo va a culminar su tratamiento. En lo particular, trabajo en equipo, se le hace una proyección con un software donde se le va a explicar cómo va a quedar su cara. En muchos casos estos pacientes es tan radical el cambio que necesitan también terapia psicológica, pero en la mayoría de los casos están tan conformes con el cambio que no acuden. O por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Aquí tenemos a esta paciente clase 2. Fíjense cómo está su mandíbula sumamente retraída y cómo culmina el tratamiento de frente. Que de frente sí hay un cambio, pero se aprecia indudablemente más en el perfil. Vean su perfil facial cómo está, su mandíbula sumamente retraída, porque es una paciente que tiene una discrepancia bastante marcada. Ella ya llevó tratamiento de ortodoncia y acudió conmigo porque no entendía por qué siempre sus incisivos inferiores se enchuecaban, que si era necesario extracción, porque tenía esa discrepancia, y pues cuando le expliqué que era una paciente quirúrgica, quedó en shock. Sin embargo, quedó muy contenta con los resultados finales. Vean cómo me llegó y cómo culminó en su cefálica lateral. Importantísimo, estas fotografías las amo. Vean el mentón cómo se le veía acá, ¿sí? Vean cómo está aquí. Una vez que avanzamos la mandíbula, cómo mejora considerablemente. Hablemos de los pacientes clase 3 quirúrgicos, pues ya sabemos que tienen un perfil cóncavo, depresión del tercio medio facial, son pacientes que por lo general tienen menos problemas de respiración que los clase 2, pero sí presentan problemas para respirar porque respiran por la boca, mejoran considerablemente al momento de la cirugía. Tienen la mandíbula mucho más grande que el maxilar y la altura facial anterior aumentada y posterior disminuida. Aquí tenemos esta paciente clase 3 que tenía agenesia de los laterales. Es una paciente con muy buena actitud, muy linda, de verdad, de frente. Es muy poco notorio acá al inicio, cuando ella cerraba su boca. Yo apenas la vi, yo dije, es quirúrgica. Obviamente porque ya uno, con ver al paciente, ya sabe la discrepancia. Ahorita les voy a mostrar la cefálica para que lo vean. Al momento de que descompensamos facialmente lo que es el perfil facial, era imposible que ella pudiera cerrar. Ya no podía cerrar. Y vean el cambio antes de la cirugía ortognática y después de la cirugía ortognática. Realmente radical. Y fíjense cómo aquí nos llega ella. Su discrepancia, su hipoplasia maxilar e hiperplasia mandibular está demasiado marcada. Lo vemos acá cuando ya logro lo que es la inclinación dental adecuada para la cirugía, como ya la paciente no puede cerrar los labios. Y vean cómo culminó. Maravilloso. Y esta es la que me encanta. Vean.
antes de iniciar el tratamiento, prequirúrgico y posquirúrgico. Vean cómo mejoraron considerablemente la posición de sus labios. Esto me encanta. Aquí tenemos otra paciente clase 3, que no tiene una discrepancia tan marcada. A ella le habían platicado que con extracciones de premolares la podían compensar. Definitivamente yo la vi y no. Y se lo expliqué con su cefálica. Y esta paciente tiene unas coronas dentales maravillosas, pero no se le apreciaban lo largo y lo hermoso de sus dientes por su oclusión, por su discrepancia ósea. Y vean al terminar el tratamiento cómo quedó de hermosa. Y eso que aquí no está sonriendo plenamente, sonrió más posterior con el tratamiento de ortodoncia posterior a la cirugía. Veamos de perfil cómo estaba y cómo culminó el tratamiento. Hoy en día luce muchísimo más joven y la actitud que tiene es maravillosa. Vean lo que les menciono, era imposible compensarla con extracciones de premolares. La retroclinación de los incisivos inferiores iba a ser extrema y los iban a sacar de base ósea, totalmente contraindicado. Vean cómo ya tenemos acá la ortodoncia prequirúrgica y al terminar el tratamiento. Y de ella, vean esta fotografía que me encanta. Ella tendía a mirar siempre hacia abajo y ahora sí camina totalmente erguida. Vean qué hermosa quedó. Con un cambio de actitud increíble, se pintaba el cabello de diferentes colores, ahora le encanta su color de cabello, sus coronas, vean aquí cómo tenemos los corredores bucales, cómo tiene un súper mejor ánimo y de verdad que el cambio facial es radical. No podemos separar el tratamiento de ortodoncia de los cambios faciales que podemos tener, no solamente con pacientes quirúrgicos, indudablemente con pacientes quirúrgicos van a ser extremos, también con los pacientes que presentan mordida abierta, sobre todo con ellos, los pacientes de mordida profunda o cuando tienen un apiñamiento severo. Así que pues eso fue todo por el día de hoy. Les dejo mis redes sociales si tienen alguna duda o alguna sugerencia de un tema que quieran que desarrollemos juntos, con mucho gusto los escucho. Soy Giovanna Campolargo y nos vemos en una próxima charla. Bye.